buenas noches con todos. ¿Pueden ponerse de pie, por favor, para dar este tiempo de apertura en la oración? Espero que Dios bendiga este tiempo en su palabra. Amén. Bueno, oremos, hermanos queridos. Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre amado, por el día de hoy, por esta oportunidad que usted, Señor, ha permitido que su pueblo se pueda congregar, Señor. Y juntos, Padre amado, poder honrarte, adorarte, Señor, exaltar tu santo nombre. Hoy, Padre, queremos considerar de dónde es que nos ha rescatado, Señor. Recordar, Padre amado, que fuimos rescatados de una vida pasada, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en un sentido, Señor, sin esperanza, sin conocerte, Señor, y que luego que hemos sido salvados, ahora somos enviados a los nuestros. Somos enviados, Padre amado, para que el mundo pueda conocer que tú eres el Salvador, que aunque el maligno, Padre amado, trate de destruir la vida de los hombres, que en ti, Señor Dios, hay esperanza, que en Cristo hay esperanza para el pecador, para todo hombre que se humilla delante de Dios y proclama, le ruega a Él salvación. Padre amado, podemos hoy proclamar tu santo nombre, ya que un día la palabra dice, Señor, que toda rodilla, Señor, se doblará delante de ti. Y oramos, Padre amado, porque usted nos guíe a través del estudio de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias al Señor por este tiempo. Pueden sentarse, por favor. Buenas noches con algunos que no nos hemos podido saludar y han llegado posteriormente al inicio del servicio. Hermanos queridos, el día de hoy vamos al libro de Lucas, por favor, al Evangelio San Lucas, ahí en sus Biblias, capítulo 8. San Lucas, capítulo 8, vamos a ir de frente a la predicación el día de hoy. Verso 26, por favor. San Lucas capítulo 8, verso 26, dice así la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, o sea Jesús y sus discípulos, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado de hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban a este hombre, este endemoniado, con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Verso 30 dice: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato, o sea, todos estos cerdos, ¿qué dice? Se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había
sucedido. ¿Y qué pasó? Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, o sea, se marchó. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Me amamos? Hermanos queridos, vemos esta historia en la Escritura, y pues hoy, al ver esta historia, queremos considerar al Señor, su poder. Vamos a ver en esta historia, número 1, que Jesús se encuentra con un hombre que está perdido, un hombre que está influenciado por demonios. ¿Y cómo se ve a este hombre? Este hombre no usa ropa. Este hombre hace mucho tiempo ya que estaba endemoniado. No vivía en casa, sino que ¿dónde era su familia? ¿Dónde vivía? Dice que vivía en los sepulcros, allí en el cementerio. Ahora pensemos en la vida de este hombre. Este hombre hace mucho tiempo, de seguro ha tenido familia. Seguro nació como un hombre común y corriente, pero posteriormente llegó a ser endemoniado. Estos demonios lo poseyeron. Nadie lo quería a este hombre. Es más, vamos a ver algunas cosas que considera el texto. Número 1, vemos allí que el endemoniado ve a Jesús. Y dice que cuando Jesús había llegado con los discípulos, cuando descienden de la barca, el endemoniado sale corriendo hacia Jesús. Ahora, en otros textos diría que este hombre endemoniado estaría golpeándose con piedras, él estaría golpeando su cuerpo. Este hombre estaba sufriendo demasiado, pero estaba poseído por demonios. En este momento que este endemoniado sale corriendo, me imagino a los discípulos asustados: Señor. Pero entonces Jesús está allí con los discípulos. El endemoniado sale con tanta violencia contra el Señor. ¿Y qué sucede? Cae postrado. O sea, no es que se enfrenta a Jesús y entonces va a golpear al Señor, sino que dice que sale, claro, con violencia va a salir, pero luego se postra delante del Señor. ¿Qué proclamó este hombre? Vemos que él le hace una pregunta, ¿no? Y le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Al parecer en este texto, el endemoniado, este hombre que no dice el nombre, está poseído por demonios, y los demonios hablan y le dicen: ¿qué tienes conmigo? O si sería en plural: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Ahora, los demonios conocen a Jesús, saben quién es Él, y le dicen: Hijo del Dios Altísimo. La Biblia dice que los demonios tiemblan delante del Señor y creen que existe, pero no se sujetan a Él en el sentido de hacer su voluntad. Ahora, los demonios no pueden hacer lo que quieren porque Dios aún está en control de todo. Hermanos queridos, en este momento Jesús, el Salvador de los hombres perdidos, había venido a este mundo, a este hombre, a encontrarse con él. El endemoniado rogó y le dijo: que no nos atormentes. Escuche esto: la sola presencia de Dios es de tormento para los demonios, ahora y en los infiernos. La palabra de Dios
es juicio para los hombres que rechazan la gracia de Dios, y es esperanza para aquellos que se refugian en Él. ¿Sí? Juicio para aquellos que rechazan a Dios, pero esperanza para aquellos que se refugian en Él. Jesús mandaba al espíritu inmundo que salga de este hombre, pues dice el texto que había pasado mucho tiempo que lo habían poseído. Hermanos, que seguro la gente se había cansado de este hombre y de su condición, y que nadie lo quería libre. Y es por eso que este hombre, siendo muy fuerte, según el verso 29, léame conmigo el verso 29, dice, lo habían atado, dice, con cadenas y grillos. Ahora, ¿qué? ¿Son cuerdas? ¿Son cuerdas de hilo? Son cadenas de hierro. Pero, ¿qué dice este hombre? Pero rompiendo las cadenas, era influenciado y llevado al desierto. Este hombre tenía mucha fuerza, ¿no? Sí, pues. ¿Por qué? Porque eran demonios, pues. Él no era él, sino Era un hombre endemoniado, con mucha fuerza. Imagínate, podían ir un montón de hombres sobre él, pero no es que el hombre tenía fuerzas, es que los demonios hacían que tenga demasiada fuerza. Ahora, ¿usted recuerda una historia en la Biblia donde un hombre común y corriente llega a ser muy fuerte? Que no importa cuántos soldados lo podían agarrar, él podía salir. Sansón. ¿Pero por qué? La presencia de Dios, el Espíritu del Señor venía sobre él y le daba esa fuerza a Sansón. Ahora, en este momento, este hombre no está bajo la influencia del Espíritu de Dios, sino está bajo influencia satánica, demoníaca. ¿Qué es lo que va a hacer que este hombre sea así fuerte? Pero algo importante que quisiera que entienda es que no importa cuán fuerte parezca el enemigo, no importa cuánto se levante, nuestro Dios es mucho más fuerte. Amén. Él es el león de la tribu de Judá. El Señor está delante de su pueblo para guiarlo. Las fuerzas del maligno no pueden hacer nada sin la autorización de Dios. O sea, no es que Satanás y los demonios están haciendo lo que quieren en el mundo a su sola voluntad y potestad, sino que Dios tiene el control de todo. Ahora, la Escritura dice, ¿sí? La Escritura dice allí que algo va a suceder. Y vamos a leer el verso 30 al 33. Capítulo 8, verso 30. Vamos allí. Dice el verso 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y el hombre endemoniado respondió, ¿cuál era su nombre? Legión. Ahora, notemos dos cosas acá, ¿no? El hombre es un hombre endemoniado, y cuando responde, ¿quién está hablando? Los demonios, ¿no? Y ese un representante dice, ¿cómo te llamas? Y él dice, Legión. Ahora, obviamente nosotros no estamos allí en ese momento. Quizás nosotros no sabemos cómo sonó eso. No sabemos si sonó como muchas voces diciendo Legión. En todo caso, habló por todos. Y habló por todos. Ahora, una legión podría representar entre 2.000 a 6.000 soldados. Las legiones romanas. Entonces, ¿cuántos demonios estaban dentro de este hombre? Eran miles de demonios. Eran muchos demonios en este hombre. Y el verso dice allí, estamos verso 30, ¿no? Sí. Dice así la palabra del Señor. Verso 31. Y estos le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Quién tiene la autoridad para enviar a los demonios al abismo o al infierno? Dios. Solo Dios. Y Jesús es Dios. Y como Dios tenía la autoridad para enviarlos, ya. Para juzgarlos, ya. Pero ellos dijeron, no nos atormentes. Bueno, antes de tiempo, en el sentido de que podría enviarlos ya. Pero ellos dijeron, más bien,
permítenos ir hacia los cerdos. Leemos. Verso 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Ahora, ¿cuál era la petición que encontramos allí de Legión? Déjanos ir ¿a dónde? A los cerdos. Bueno, necesitamos ir hacia los cerdos, no nos envíes al abismo. Y Jesús era el que tenía la autoridad. Y Él concede el permiso. Y estos demonios salen de este hombre y van a tomar posesión del cuerpo de los cerdos. Y todos estos cerdos, como locos, se van a precipitar, se van a lanzar de un despeñadero. Y como dice el texto allí, finalmente, ¿qué sucede? Van a morir. Y entonces se ahogaron todos estos cerdos. 34. Y los que apacentaban los cerdos, o sea, los gadarenos, gentiles, lo que había acontecido, ellos vieron todo esto. Cuando ven ellos que su empresa de crianza de cerdos se había perdido, ellos van y le dicen a la gente, miren lo que ha pasado. Ellos van a contar lo que Jesús ha hecho. Y no van a estar contentos porque van a ver a su amigo o a este señor que está sano en su cabal juicio, porque luego de que este hombre endemoniado es liberado, salvado, redimido, estaba corrompida su mente, ahora el Señor le ha dado un corazón nuevo, ¿no? Estaba perdido, ahora está salvado. Estaba sin Cristo, ahora está con Cristo, está con el Señor. Estaba desnudo y ahora está con ropa. Bueno, ¿dónde está eso? Ahí está. Vamos a leer. Verso 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. ¿Y qué notamos ahí ahora? Que está vestido, ¿no? Él está vestido. ¿Qué más? Claro, porque aún antes estaba en toda su locura, pero ahora está en su cabal juicio. Y entonces, ¿qué sintieron estos hombres cuando vieron? ¿Se alegraron? ¿Se gozaron y dijeron, wow, qué bueno que Dios haya hecho esto? Pero ellos no vieron eso, tuvieron temor, tuvieron miedo. Ahora estaban gobernados por el miedo. En este momento, los que habían visto esto, lo contaron cómo este hombre había sido salvado de este endemoniado. Verso 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. A ver, hermanos queridos, en este momento vamos a ver que el pueblo ha tenido temor. Ustedes lo han visto. Y ahora, cuando ven que este hombre ha sido salvado, ellos, ¿qué van a hacer? Van a decir, Jesús, vete. Hermanos, cuando nosotros vemos que Dios ha salvado a un hombre, ¿qué es lo que trae? ¿Qué experimenta tu corazón? ¿Experimenta gozo cuando una persona es salvada? Cuando alguien se arrepiente, ¿alabas a Dios por ello? Porque ciertamente dice la Escritura que hay gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay gran gozo en el reino de los cielos. Ahora, permíteme decirte esto, ¿sí? Que sin Cristo estábamos perdidos. Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida cuando aún estábamos muertos. Entonces, que en Cristo hoy somos hechos nuevas criaturas. Este hombre gadareno nunca habría pensado que se encontraría con la luz del mundo. Ese día nunca más este hombre sería igual. Este hombre no solo sería librado de las fuerzas del maligno, sino que ahora Jesús enviaría a este hombre como un misionero.
como un testigo de este milagro de la salvación a los reinos de la oscuridad. Este hombre le pidió al Señor que le permita seguirle, pero el Señor le dijo: ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Vamos a ver allí. Vamos a recordar algo. El pueblo, los gadarenos, cuando vieron este suceso, ¿qué le dijeron al Señor? Vete de acá. Pero el hombre, que ahora ya no está endemoniado, que está en su sano juicio, está realmente agradecido por lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿Y qué dice el texto? El texto dice lo siguiente. Vamos a leer todos juntos allí el verso 38 y 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios les rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. A ver, mi estimado, usted está acá. Dos situaciones, ¿no? La primera, que su pueblo, los gadarenos, le dicen: Señor, te pedimos, te solicitamos que te vayas de acá, no te queremos. ¿Sí? Yo había tomado unas notitas allí, pero no lo tengo ahorita acá. O sea, no puse esa hojita, pero le digo lo que apunté allí. Hay dos situaciones allí. Uno, que en ocasiones, cuando Dios habla al hombre y el hombre no quiere saber de la palabra de Dios, en un sentido siente y piensa que ahora estar en el Señor hay mucha pérdida. Sí, porque entonces hacía las cosas incorrectas y ahora tiene que abandonar el pecado. Y ahora tiene que dejar. Quizá estos hombres gadarenos vieron una pérdida. Estaban perdiendo, su empresa estaba perdiendo. Ellos dijeron: no queremos, porque estamos perdiendo con Él. No te queremos, Jesús. Hermanos queridos, cuando una persona escucha la palabra de Dios y dice: no, todavía, yo creo que cuando sea más viejito voy a seguir al Señor. ¿Sí? Y los niños, muchas veces, muchos de ellos siguen al Señor, pero los jóvenes dicen eso. Y los adultos que dicen: no, ese es para los muchachos, ¿no? Cuando he predicado el Evangelio, quizá alguien me ha dicho así, ¿no? No, eso del Evangelio, de seguir a Jesús, es para los muchachos, ustedes tienen tiempo. O sea, al revés. Yo voy a vivir la vida, y después que viva la vida, no sé. Déjame vivir la vida, dicen los jóvenes, ya luego será. Pero, quién sabe si Dios les permitirá que se arrepientan y sean salvos. Este hombre había sido salvado. Y a diferencia de sus familiares, digámoslo así, de la gente, de su pueblo, a diferencia de ellos, él le va a hacer una petición totalmente distinta. Le va a decir: Señor, déjame que te siga. Yo quiero ir contigo, Señor. Y es una petición lógica, hermanos. Quizá en ese momento, si yo hubiera sido ese hombre endemoniado que el Señor me salvó, pues la petición es: estoy tan agradecido por lo que Jesús ha hecho conmigo, y Señor, yo quiero seguirte. Ahora, este hombre, antes de eso, ¿estaba consciente de seguir a Jesús? No había nada en él que quiera seguir a Jesús. Estaba muerto en delitos y pecados. El hombre, muerto en sus delitos y pecados, no puede hacer nada por sí mismo. Y la gracia de Dios lo alcanzó. Jesús llegó a ese momento, y en ese momento Dios hizo un milagro tan maravilloso. Ahora quizá pueda notar algo. Sí, bueno, notamos eso. Estaba loco, endemoniado, y Jesús lo salvó. Y lo notamos porque ahora está vestido, está en su cabal juicio y quiere seguir a Jesús. Pero, ¿qué si ves a un hombre que está caminando por allí? Tú ves que es un hombre que puede ser ingeniero, abogado, doctor, puede ser un taxista, un maestro de obra, un jardinero. Y tú dices: no, pero no está endemoniado. Pero la Biblia dice que todo hombre
está muerto en delitos y pecados. Así que aún la salvación es un milagro maravilloso que se ve posteriormente a la salvación. Cuando Dios salva a ese hombre, su corazón cambia. Un corazón de piedra por un corazón de carne. Su vida cambia. Él ahora ama a Dios, ama su palabra, ama a la iglesia, ama a sus hermanos. Todo cambia en él. Sus prioridades cambian, sus hábitos cambian, porque la palabra de Dios lo hace. Y es un milagro la salvación. Deberías considerar esto. Aún la salvación es un milagro. Quizá podría decir que tantos demonios habían en mí. Podría ser que habían demonios, situaciones, problemas, pecados en mi vida, de los cuales el Señor me ha librado de una generación terrible. Porque el mundo sin Cristo, dice el apóstol Pedro, que el mundo corre, ¿no?, en un desenfreno, día a día. Pero el creyente, ¿qué hace? Está en contracorriente. El mundo corre hacia la perdición, pero el creyente corre hacia la preservación del alma, a la perseverancia de los santos, a perseverar en el camino del Señor. Es totalmente contrario. Y cuando el mundo, que corre hacia el desenfreno, te ve, ¿qué te dice? Oh, no, tú estás fuera de serie. No, tú estás loco. ¿Cómo vas a seguir la Biblia? Si la Biblia, entonces comienzan a decirte que la Biblia es cualquier libro, que cómo vas a leer este libro que está hecho de ley. O sea, te dicen tantas cosas, quizás se burlan de ti. Quizás muchos te dicen, hey, muchacho, ¿por qué te quieres casar? No, tranquilo nomás, solo tienes que vivir la vida. Oh, ¿para qué casarte? No, eso es antiguo. Pero nosotros entendemos que debemos de honrar al Señor y que honroso es el matrimonio, dice el Señor en su palabra. Entonces, sí, hay un milagro maravilloso en la vida de todo hombre, de toda mujer, que el Señor lo ha salvado. Ahora te pregunto, ¿cuán agradecido estás por lo que el Señor ha hecho en tu vida? Y si ves a este hombre que quiso seguir a Jesús, quiso ir con él. Ahora Jesús no estaba diciendo que no quería que le siga, no estaba diciendo eso. Este hombre había sido impactado por el Señor. Y el Señor iba a estar con él. Cuando Jesús lo envía como un testigo verdadero de la gracia de Dios. Y él le dice, mira, yo sé que puedes estar conmigo, pero ve a los tuyos. Ese hombre era un testigo fiel, era alguien que había sido impactado, alguien que cuando él iba a ir a su pueblo, ellos iban a decir, bueno, para empezar, tú eras aquel hombre, ¿quién te hizo esto? Y él iba a contar acerca de lo que el Señor había hecho en su vida. Por eso el Señor le dice, ve a los tuyos, vuélvete a tu casa, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor Dios contigo. Hermanos queridos, hay un gran llamado en la vida nuestra, hay un llamado en nuestra vida, y es el llamado de Cristo, la gran comisión. El Señor dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa responsabilidad es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de los misioneros con título o los que se hacen llamar misioneros con título, ¿no? O aquellos hombres que supuestamente fueron comisionados nada más al campo misionero o a ser pastores. Hermanos, si el Señor te ha salvado, si Cristo ha hecho una obra en ti, que es la salvación, y cuán maravilloso es suficiente para que usted pueda contar lo que el Señor ha hecho en su vida. El apóstol Pablo decía que era algo que, o sea, que predicar el Evangelio para él era su vida. Vivir para el Señor. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la Escritura también dice que es de sabios ganar almas. Queridos hermanos, somos llamados a predicar el Evangelio. ¿Y cómo hablamos de Cristo efectivamente? A través de la Escritura y posteriormente a través de nuestro testimonio, tu vida delante del Señor.
Pero no llegues al extremo de aquellas personas que dicen que hemos de predicar el Evangelio solo con el testimonio, porque eso no dice la Escritura. La Escritura dice que ha de ser predicado el Evangelio. Leemos un pasaje, nos ponemos de pie, por favor. Abran sus Biblias conmigo. Vamos al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 10, verso 13, 14, 15 hasta 17. Amén. Las personas que no conocen al Señor, que no tienen esperanza, que están con problemas en su vida, y muchos de ellos creen que no hay esperanza, que quieren quitarse la vida, necesitan saber, necesitan entender. Número 1, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, verso 13, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Claro, sí. ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, lean conmigo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. La iglesia necesita predicar el Evangelio. La iglesia, como iglesia bíblica bautista, necesitamos ser parte de la obra misionera. Y estamos siendo parte de ella. Pero no podemos quedarnos allí. Cada uno de nosotros necesitamos llevar a otros a Cristo. Necesitamos conocer al Señor para hablarles de Jesús. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Dios, por este día. Durante este tiempo, Padre amado, de este mes de junio y a partir de la quincena, Señor Dios, que vamos a tener la conferencia misionera, esperamos, Padre amado, considerar, Señor, en nuestras vidas, poder involucrarnos, Dios, siendo parte de esta gran labor, Señor, que es una gran labor día a día, Señor. No solamente es parte de un programa, de un evento, sino que predicar el Evangelio debe ser parte integral de nuestro día, Señor. Que cada día podamos orar, Señor, y pedirte, Señor, ¿a quién quieres que le hable? O si conocemos personas, pues tenemos que hablarles y hablarles del Evangelio. Padre amado, te rogamos, Señor Dios, por aquellas personas que usted está trayendo, para que podamos crecer, Señor, tanto los varones como las damas, crecer, Señor Dios, en el conocimiento de tu palabra, que tanto, Señor Dios, cada creyente pueda afirmarse en el Evangelio, pueda afirmarse en la Escritura, para que cada uno de nosotros, Señor Dios, podamos tener una mejor comprensión de tu palabra. Señor, a veces decimos, pero ¿cómo voy a hablar? Yo no sé hablar. Pero tu palabra nos dice que tú nos has dado al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos va a ayudar, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en leer tu palabra, en escuchar el mensaje, en venir a los talleres que estamos recibiendo cada martes, cada jueves, donde estamos recibiendo tu palabra, siendo entrenados, siendo equipados, para que luego, Señor, salgamos al mundo, cuando vamos a casa, a nuestros trabajos, para que allí, Señor, podamos compartir cuán grandioso eres tú, Señor. Padre amado, te doy gracias por este día, por la iglesia, y estamos tan agradecidos a ti, Señor. Te alabamos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Tomen asiento, queridos hermanos, Dios les bendiga. Pasamos con el dirigente.